como bien decía Cristina, es matar la muerte, duelos suspendidos y vivencias del vacío. Lo elegí porque creo que condensa la paradoja que va a tener el trabajo desarrollado, y creo que está más que vigente este trabajo. Yo parto en el trabajo de una frase que dice el dictador Videla en una conferencia del 79 a partir de una pregunta de José Ignacio Gómez. Él le pregunta acerca de los desaparecidos y Videla los define como que los desaparecidos son los que no tienen identidad, una incógnita, que no están ni muertos ni vivos. A partir de esa frase se desprenden para mí las preguntas que son medulares en mi trabajo, que tiene que ver con cómo se enfrenta la pérdida de un ser querido cuando el Estado, el responsable de la desaparición, nos niega la certeza de la muerte. ¿Y qué pasa con el duelo cuando no hay cuerpo, cuando no hay un velorio posible, no hay un certificado de defunción que acredite esa muerte? Entonces yo, para tratar de responder a esa pregunta, primero empiezo con el psicoanálisis, abordo lo que trabaja Freud y lo que trabaja Lacan. La definición de Freud de duelo parte de la certeza de la pérdida que la realidad nos demuestra. Entonces ahí inicia el proceso de duelo con la desinvestidura libidinal. Lo que pasa es que acá no tenemos la certeza de la pérdida, porque al no haber cuerpo, esa certeza no estaría dada. Y Lacan profundiza un poco más esto. Él nos habla de que el duelo es un agujero en lo real, nos habla de la función de los ritos fúnebres, de los fundamentales que son, porque permiten bordear este agujero y darle un marco simbólico. Pero acá esto no lo tenemos, no está dado, no es posible llevar adelante un rito fúnebre. Entonces lo que yo veo es que con el psicoanálisis solo no podemos pensar esta problemática tan compleja. Y así es que decido incorporar otras disciplinas que pueden ayudarnos a pensar y a tomar el tema respetando la complejidad que tiene, porque si no, siento que caeríamos en un reduccionismo si lo abordamos desde una sola disciplina. Entonces ahí tomo las ciencias políticas de la sociología. En la sociología tomo a Feuerstein, que él piensa el genocidio de una manera que me parece muy original y muy certera, que no se trata de una matanza masiva, no es solamente matar mucha gente, porque eso es solo una parte del genocidio, sería la realización material, pero el genocidio implica la construcción de una otredad negativa de un grupo social específico, al cual se lo va a eliminar y se va a construir se va a apuntar a una realización simbólica, que es lo que consuma el genocidio, que tiene que ver con instaurar narrativas que legitimen y justifiquen ese hecho. También toma la politóloga Pilar Calveiro, que no sé si la conocen, pero Pilar Calveiro fue detenida desaparecida. Ella estuvo en 2 centros clandestinos de detención, el que operaba en la casa del propio Macera y en la ex ESMA. Ella logra salir y se exilia a México, donde reside actualmente. Su compañero, Horacio Campiglia, continúa hoy desaparecido. Pilar Calveiro nos habla de que el genocidio es un dispositivo que busca instaurar la incertidumbre radical, que ubica al sujeto en un no lugar. Y al desaparecer el cuerpo intenta borrar la historia, la militancia, la identidad de la persona. Y bueno, al no poder inscribir la muerte, los familiares se condenan a una espera interminable, a un duelo que nunca termina de poder cerrarse. Y frente a este intento entonces de borramiento, la pregunta sigue insistiendo, bueno, ¿cómo duelar ante la pérdida, no? Entonces ahí creo que tienen un rol fundamental los organismos de derechos humanos, como abuelas, madres, hijos y nietes, que lo que intentan es producir una contrarrealización simbólica, digamos. Crean rituales sustitutos como scratches, las marchas, la señalización donde funcionaron centros clandestinos de detención como sitios de memoria, y todo eso para tratar de inscribir algo de la pérdida en lo social. Y bueno, me sirvo de la tesis de Laura Capella, que para mí es muy profunda y clara. Ella señala que los derechos humanos son los significantes mínimos para la constitución de un sujeto. Es decir, para que un sujeto se constituya como sí, necesita de esa pequeña red de significantes mínimos que lo anclen al mundo.
un nombre, una afiliación, una nacionalidad, y también que lo instalen, que se pueden inscribir como muerto en un lugar simbólico. Si retomamos a Lacan, él señala que el significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Y yo en ese otro significante leo el Estado, la ley, el registro simbólico que valida nuestra existencia. El certificado de defunción, la lápida con nuestro nombre, el derecho a la herencia, es lo que nos hace existir incluso en la muerte. Entonces, yo creo que ahí está la clave de mi trabajo, que Videla cuando dice no tiene entidad, expulsa al desaparecido del registro de los vivos, pero también del registro de los muertos. Entonces yo creo que eso lo que deriva es que el Estado genocida lo que produce es la privación del derecho a la muerte. Priva a los sujetos del derecho a morir. Ese sujeto no merece ser contado ni como muerto. Queda en un limbo. Entonces lo que se produce es que se mata la muerte misma, digamos. No hay muerte posible. Se impide que la muerte pueda ser inscripta, que pueda ser llorada, que pueda ser transmitida. Y el costo de esa sustracción es que se desvanece el sujeto. Al sustraer los significantes de los derechos humanos se desvanece el sujeto. Ahora bien, entonces, si el daño es la privación de esos significantes mínimos, ¿cómo podemos pensar la reparación? La reparación yo creo que está justamente en que los derechos humanos nos permiten recuperar, que se inscriban esos significantes que han sido arrancados, que han sido privados. Entonces, cuando Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, busca a un nieto apropiado, no se trata solamente de restituir el vínculo biológico, sino que se trata de poder inscribirlo en la cadena generacional, que tenga un nombre, que sepa de dónde viene. Y en ese sentido le está devolviendo al sujeto el lugar en la cadena generacional que el genocidio intentó borrar. O cuando madres e hijos realizan los scratches o señalizan un lugar, un centro clandestino, como un sitio de memoria, están inscribiendo el significante de verdad que intentó borrar el Estado genocida. Están diciendo, acá pasó esto, estos son los nombres, los responsables de que esto haya sucedido. Y cuando la justicia condena en los juicios de lesa humanidad, emite un fallo que reconoce al desaparecido como víctima y como sujeto de derechos. Entonces, en ese sentido, le está devolviendo, aunque sea póstumamente, el lugar del sujeto que le fue arrancado. Por eso yo sostengo que estos actos no son solo políticos, sino que tienen una función psíquica estructurante y que no reemplazan al cuerpo, pero que sí permiten que a partir de esos movimientos de derechos humanos proveer esos significantes que permiten la inscripción como sujeto. Y en la transmisión transgeneracional, esto también se vuelve evidente, los hijos y los nietos heredan no solo el trauma, sino el mandato de restitución. Entonces, cuando un hijo desaparecido milita en hijos, o cuando un nieto recupera su identidad, está recuperando esos significantes que le fueron arrancados y que le permiten, a partir de esos significantes, poder por fin narrar la historia completa. Por eso los organismos de derechos humanos no solamente piden justicia en abstracto, sino que piden memoria, verdad y justicia, porque esas tres patas en conjunto son las que permiten que los significantes se puedan inscribir. Y en este sentido, mi trabajo concluye que el duelo clásico es imposible y que justamente esa herida es algo que el genocidio intentó y que quiso instalar, digamos. Fue voluntario generar esa herida, ese malestar en torno a la imposibilidad del duelo y de los ritos fúnebres. Y restituir, aunque sea parcialmente, esos significantes mínimos que constituyen como sujetos es lo que nos permiten todas estas cuestiones en torno a los derechos humanos. Pero yo con esto no quiero transmitir en mi trabajo que con un juicio o una marcha
podemos aliviar la falta que produce la falta de la ausencia de cuerpo. No va por ahí, yo no creo que la lucha política cure ante esto tan trágico y cruel, sino que lo que creo es que en estos casos la única vía de tramitación posible del duelo es a partir del lazo social. Entonces, si bien el juicio claramente no restituye la vida, sí establece una verdad histórica y contrarresta todo un discurso negacionista. Y por último, y para cerrar y dar lugar a comentarios, preguntas que pudiera haber, yo pensaba acerca de por qué elegí este tema. Y creo que lo que se me repitió todo el tiempo tiene que ver con la vigencia que tiene. En este sentido, yo creo que mi TIS no es un análisis o un trabajo sobre historia del pasado, ni analizo un hecho que está cerrado, sino que está más que vigente y lo pienso en torno a 3 dimensiones. Por un lado, una razón fáctica e ineludible, que es que el tema de los desaparecidos no está resuelto. Bueno, ayer fue una noticia de alegría, pero de tristeza a la vez, que conlleva siempre esos sentimientos encontrados. Se reconocieron los restos de Mario Nívoli, el padre de Soledad Nívoli. Entonces el tema de los desaparecidos hoy no está resuelto. Hay más de 300 hijos e hijas de desaparecidos que no conocen su identidad, que no saben de dónde vienen, pero que además las desapariciones no terminaron en 1983. Tenemos el caso de Jorge Julio López, que desapareció en 2006, testigo clave de los cruces contra el Chicolás. Tenemos el caso de Silvia Supo, de la provincia de Santa Fe, en el año 2010, que fue asesinada a días de declarar en el juicio de la causa Brusa. Tenemos el caso de Héctor Febrés, un militar arrepentido que iba a dar información acerca del paradero de los bebés apropiados, que fue asesinado días previos a declarar en el juicio. Entonces yo lo que creo es que no fueron genocidas, sino que son genocidas hoy. Después, por otro lado, pensaba en el contexto político actual. Feyerstein nos habla de que el genocidio se consuma con la realización simbólica, que tiene que ver con las narrativas que se instauran y que justifican y legitiman el genocidio. Sin ánimos de caer en lo partidario, pero sí en una realidad actual que se ha votado a un gobierno que apoya abiertamente, que reivindica a los militares, que cuestiona la cifra de desaparecidos, que tiene discursos negacionistas, habla de errores, habla de excesos, y que hoy el debate está en torno al indulto de los genocidas. Y por último, yo pensaba también un fenómeno global que se está dando, donde hay narrativas que legitiman, justifican el genocidio de los palestinos, por ejemplo, o los ataques que vienen sufriendo en Medio Oriente, y mucho más acá en el globo terráqueo tenemos discursos que legitiman la invasión de Estados Unidos en Venezuela. Entonces yo creo que eso está pasando hoy, entonces por eso creo que está vigente mi trabajo, y por todo esto yo creo que es un trabajo necesario, que no habla del pasado, sino que nos puede dar herramientas para poder pensar y entender el presente, para entender cómo se construye el negacionismo, cómo opera el terror, cómo se transmite el trauma, pero fundamentalmente cómo se resiste. Entonces yo creo que hoy más que nunca necesitamos de esas herramientas para que nadie nunca más goce con matar el derecho a la muerte. Y eso es todo. Laura, te doy la palabra. La verdad que estoy muy emocionada, hermoso trabajo, Anto. Y bueno, nos nombraste a Soledad, que también nos hemos emocionado mucho. Yo me acuerdo cuando aparecieron los restos de la mamá, de papá ya los tenía, de Iván, Iván Fina, que justo yo lo hablé por teléfono por un motivo X y él me cuenta ahí que habían aparecido los restos de la mamá y que se había tomado unos días de licencia. Y me acuerdo que yo le dije, no sé si
decirte que lo lamento o que me alegro. Sí. Y Soledad, leía unos comentarios que publicó ella, diciendo, ya no soy hija de desaparecidos, soy huérfana. ¿No? Así que bueno, es muy fuerte. La otra cosa que quiero decir es que el 25 de... paso un chivo, pero ya está saliendo el flyer hoy. El miércoles 25 a las 11 en el EQ se le entrega un título de honoris causa a Pilar Calveiro. Así que la vamos a tener a Pilar Calveiro a Rosario el miércoles a las 11 ahí en el EQ. Bueno, no, es decir, realmente tiene total vigencia. Los delitos, lo que decía también Soledad, es ya el delito de ustedes cesó en relación a los restos identificados, porque ya no son más desaparecidos, ya tenemos la constancia de que los mataron, ¿no? Bueno, es muy fuerte y también otra cosa más quería agregar relacionada que nombraste Estados Unidos, porque justamente la política de desaparición, una política universal y muy antigua, hay un texto de Tucídides citado por Vidal Naquet donde plantea de los hilotas, que eran unos esclavos espartanos, que también hicieron desaparecer un grupo de hilotas que se habían sublevado y por tanto eran peligrosos, digamos, hicieron un desfile y lo hicieron desaparecer. Pero instalado así en la modernidad y demás, y instalado en Argentina y en todo el plan Cóndor, fue efecto de conversaciones con Estados Unidos. Es decir, había caído muy mal en el propio Estados Unidos, en la población estadounidense, el golpe de Pinochet, los asesinatos a cielo abierto en la cancha esta de fútbol y demás. Entonces el golpe en Argentina se organizó con mucho tiempo y el mecanismo de desaparición fue justamente que son una cosa soterrada, oculta, clandestina, pero infundiendo terror en cada lugar donde esto ocurría, ¿no es cierto? Y bueno, hoy que lo reivindiquen, que lo nieguen y demás, sigue produciendo efectos nefastos, digamos, en nuestra subjetividad. Bueno, muchísimas gracias, hermoso trabajo. Bueno, Anto, felicitaciones. Leía tu trabajo en estos días y hay como una rigurosidad también en el modo de escribir y de ir enlazando un montón de cuestiones que bueno, me parece brillante, como un plus también a la exposición oral y el trabajo escrito está realmente muy bien escrito. Y vas articulando cuestiones que, bueno, nosotras las trabajamos mucho en el seminario, así que también fue como una gran alegría leer que toda esa articulación, bueno, la podés desplegar en un día como hoy. A mí me parece que esto que vos traes de Daniel Feilstein, que bueno, es alguien a quien nosotros estudiamos mucho, viste que él habla de genocidio, pero también habla de práctica social genocida, y a mí, al menos, ese modo de pensar el genocidio como una práctica social es lo que me permitió pensar precisamente en lo que vos traes como, bueno, esto sigue teniendo efecto en el enlace social en tanto no empezó y terminó, si bien se circunscribe, por supuesto, a un periodo de tiempo, pero en tanto práctica social opera en el modo del lazo social todo el tiempo. Entonces me parece que hacer ese recorrido, bueno, nada, ha sido muy interesante. Te agradezco y bueno, como todos los trabajos que siempre acompaño de algún modo, me los llevo y me los atesoro para también como material. Bueno, no soy la especialista acá, pero sí. Lo leí el trabajo, me pareció muy bien escrito,
preciso. Digo, también ayuda esa forma, esa formalidad, esa argumentación a contener el contenido, ¿no? Digamos, el material del que trata, porque es un material que, bueno, que conmueve mucho, está muy bien ese tratamiento que le da al tema. Bueno, todos los autores muy pertinentes, la deriva que tiene y la propuesta también. Y bueno, justo cuando nos enteramos la noticia de Soledad Niboli, que fue compañera mía de estudio, muy amiga en su momento, en el momento que estudiábamos, la verdad que me digo, qué oportuno, que justo, digamos, con este trabajo. Y leía, ahí escuchaba lo que había dicho en una entrevista, no sé si lo vieron a eso. Ella decía, le preguntaban en la radio, decía, nunca tuve una paz o un alivio semejante a esto después de recibir esta noticia, ¿no? Digo, para pensar los efectos, la subjetividad de semejante posibilidad de inscripción, como vos decías. También pensaba en Gustavo Germano, ¿no? Amigo de Paraná, y cómo él, digamos, cuando pudo recibir los retos de